Vamos a desarrollar el tema de, si me están escuchando, ¿no? Sí. Ya. Se llama campo eléctrico uniforme. A ver, para iniciar este tema, eh, tenemos que retomar de la clase anterior. Eh, yo inicialmente les enseñé fuerza eléctrica, que es la fuerza, por ejemplo, cuando les mostré el video de los gatitos, de un gatito que no se podía sacar el globo. Ya, ese tema era fuerza eléctrica. Entonces, cuando hay dos cuerpos cargados con electrones o que uno haya perdido electrones y el otro haya ganado, se atraen. Y se atrae con una fuerza eléctrica, que está la ecuación para calcularlo. Luego de eso, les enseñé campo eléctrico, que se podía medir la intensidad eh, de lo que podía efectuar una carga eléctrica a cierta distancia, ¿no? Una atracción o una repulsión. Estaba relacionado con lo anterior. Y si se dan cuenta, se parecen las ecuaciones, solamente que le falta una carga acá. Entonces, en el segundo caso, era para determinar la intensidad, qué tan intenso es un campo a determinada distancia de la carga. Es como decir, tengo un imán y quiero saber qué tan intenso es su campo magnético a cierta distancia. Y para eso necesitaría un clip, un clavito para medir esa intensidad, sino cómo lo puedo medir. Entonces, yo les mostré, te puse una carga de prueba para probar qué tan intenso es el campo eléctrico. Es como decir, acá está el imán y acá está la carga o el clavito. Y entonces les dije, ya, este clavito experimenta una fuerza, ¿no? Fuerzas de atracción o de repulsión si que fueran, en vez de clavito, un imancito pequeño. Y si reemplazamos una ecuación en la otra, esta aquí, mira, KQ1 sobre D, KQ1 sobre D, lo que te sale es esta ecuación. Fuerza eléctrica es igual a campo por carga. Esta es la que vamos a utilizar casi toda la clase, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué ya no esta y ahora esta? Porque lo que te voy a enseñar se llama campo eléctrico uniforme. Pero todavía seguimos con campo eléctrico, o sea, lo que se te enseñó la semana pasada. Cuando te expliqué este tema de campo eléctrico, dependía de la D, esta D de acá. ¿Podrían decirme, por favor, qué significa para ti esa D? O sea, ¿qué trata de dar a entender la D por el dibujito, por el gráfico? ¿Qué significa esta D? ¿Qué cosa es? ¿Distancia? Ujú. Es la distancia. Pues, exactamente. ¿Ya? Quiere decir de que si yo le digo, a ver, ¿será la misma? Voy a usar la tableta, ¿ya? Si yo les digo, por ejemplo, ya, si yo le digo, a ver, calculen la intensidad de campo eléctrico, vamos a poner 5 centímetros de la carga, ¿no? Que esta carga sea, por ejemplo, 8 microcoulombs. Ya, y le digo, calculen la intensidad de campo eléctrico acá. Y luego le digo, calculen la intensidad de campo eléctrico en el punto A, que sería 3 centímetros. Entonces, te va a salir obviamente diferentes respuestas, porque la D, esta D que ves acá, se reemplaza por 5 y luego se reemplaza por 3, o sea, son distancias diferentes. Mientras más cerca esté a la carga, su intensidad va a ser mayor. Entonces, eso fue lo que te enseñé la semana pasada yo, a calcular las intensidades de campo eléctrico a determinada distancia de la carga, ¿ya? Entonces, esta Q, por ejemplo, se ponía acá, en donde dice Q1, y en la distancia, las distancias que te podían dar de dato, ¿no? Listo. Entonces, eso fue lo que yo te expliqué la semana pasada. Y a esto se llama campo eléctrico variable. ¿Por qué se llama así? Porque depende de la distancia, ¿ya? Depende de la distancia. Pero ahora no va a intervenir el tema de la distancia, porque lo que te voy a enseñar ahora se llama campo eléctrico uniforme, ¿ya? Repito, se llama campo eléctrico uniforme. Listo. Ahora vamos a hacer un ratito acá. Ya, esto fue, repito, lo de la semana pasada, es campo eléctrico variable. Ahora lo que te voy a explicar es campo eléctrico uniforme. A ver, ya, ahí está, mira.
¿Han visto un televisor por la parte interna? ¿Cómo es un televisor por la parte? De repente, no, yo no te estoy diciendo que has desarmado tu televisor, ¿no? Sino te estoy preguntando si alguna vez has visto cómo es un televisor por la parte de adentro. Cuando de repente han botado un televisor y ya no sirve, quizás lo has visto por la parte interna. Entonces, en la parte interna, un televisor tiene algunos componentes electrónicos, ¿ya? Uno de esos componentes electrónicos se llama condensador, lo estás viendo acá chiquitito, ¿ya? Es pequeñito. Ahora, alguien está entrando, ¿ya? Entonces, en este condensador pequeñito, ¿ya? En este condensador pequeñito que está acá, ahí adentro se va a producir lo que te voy a explicar el día de hoy. Porque como siempre te he dicho, física, química, biología son cursos tangibles, o sea, existen, se pueden experimentar, ver, visualizar, no son ideales. Entonces, este tema que te estoy explicando, aplicado a la tecnología, lo estás viendo acá, dentro de este aparatito llamado condensador, ¿ya? Y más o menos para que lo veas un poco mejor, ya acá está el circuito electrónico de un televisor por la parte de adentro, uno de ellos, ¿no? Porque son cientos de modelos de televisores. Y este aparatito, uno de ellos, el que está acá, por ejemplo, te lo voy a graficar acá más grande. Ese aparatito se llama condensador. Dentro de este aparatito, bueno, el nombre secundario, que lo sepas, pero sí es importante que sepas que lo que te voy a explicar eh, está presente dentro de este aparatito. Ahora, te darás cuenta que tiene dos patitas, ¿cierto? Ahora, podrías deducir por la figurita que ves acá, una franjita de color gris. ¿Qué significa las dos patitas? O al menos dime, ¿por qué una patita es larga y por qué la otra patita es corta? Tiene que ver con algo de diferenciar las cosas. ¿Alguien me puede decir qué significarán esas patitas o para qué sirven esas patitas? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene una idea? Ya, les doy una pista. En la franquita ploma que ves acá, ¿qué cosa están viendo? En esa franquita de color plomo, están viendo algo. Ya, ¿qué es lo que están viendo? Acá no veo una rayita. ¿Esta rayita qué significará para ti? Esta rayita que ves acá. ¿El voltaje? No, no, no. Matemáticamente, ¿qué significa esa rayita? Nada más. Eso es todo. Algo simple. No, no, no quiero que se adelanten demasiado tampoco. ¿Qué significará esta rayita que ves acá? ¿Qué es para ti una rayita horizontal? Es el signo, nada más. Es el signo. ¿Qué signo ven ahí? Ven negativo, ¿cierto? Ya pues, ese signo negativo, ya, es el polo negativo. Es el negativo. Entonces, em, la patita corta representa a la conexión negativa y la patita larga a la positiva. Quiere decir que dentro de este aparatito llamado condensador van a existir dos cargas, una positiva y la otra negativa. ¿Ya? Es una positiva y la otra negativa. Entonces, si abrimos uno de estos aparatitos, dentro van a haber dos placas, una frente a la otra y separadas por un material que puede ser aislante o simplemente que estuviera vacío, porque recuerda que el aire también es un material que puede o no puede conducir la electricidad, ¿ya? Se llama aislante o también dieléctrico.
Y ahora, dentro de este aparatito, repito, hay dos placas, una positiva y la otra negativa. La patita corta es la negativa y la patita larga la positiva. Ya, ahora, ¿por qué le pusieron así una patita larga y una patita corta? Para que los técnicos, cuando lo instalen, identifiquen rápidamente quién es el polo negativo y quién es el polo positivo, ¿ya? Negativo la patita larga, perdón, la corta, y positivo la patita larga. Ahora, ¿qué hay dentro de esto? Hay dos placas. Una placa está cargada positivamente, porque está conectado al polo positivo, y la otra placa está cargada negativamente. Cuando yo te enseñé el campo eléctrico, la semana pasada te dije así, chicos, el campo eléctrico es una parte del espacio donde se experimentan los fenómenos eléctricos, ¿no? Entonces, igualitos acá, acá hay un campo eléctrico. La diferencia es de que ahora, en este campo eléctrico, la intensidad no va a cambiar. O sea, si por ejemplo te pongo acá, este es el punto A, por aquí te pongo punto B, por acá te pongo punto C, por acá te pongo punto D, en todos estos puntos, el valor de ese campo eléctrico es igualito. Ya no cambia ya. Ya no vas a decir, profesor, esto está más cerquita que este punto B, entonces acá va a ser mayor. No, ya no. Ahora en todos los puntos son iguales. ¿Ya? Pero esto solo va a suceder entre placas, no carguitas, no bolitas electrizadas, así como yo te decía, miren chicos, acá tienen una carga puntual, una esferita, y por acá tienes otra esferita, ¿ya? Entonces, yo te digo, ya de la esferita positiva salen las líneas de campo eléctrico. No, ya no voy a hablar de puntos o carguitas, voy a hablar de placas. Entonces, en esta placa hay cargas, están amontonadas ahí las cargas, pero esta es una placa. Y acá también, ahí están amontonadas las cargas en la placa. ¿Ya? Entonces, esto que te voy a explicar, llamado campo eléctrico uniforme, solo se produce entre placas. Otro detalle, que para que se genere un campo eléctrico, así como estás viendo, uniforme, o sea que no va a cambiar el valor, les pregunto, más o menos por lo que tú estás viendo del dibujo y tú sabes el tamaño de un televisor porque tú sabes que es un televisor y lo tienes en tu casa, ¿podrían decirme aproximadamente qué tamaño tiene esto? Aprox. No te estoy diciendo que lo sepas así exactito. ¿Qué tamaño tiene? 2 centímetros. Aproximadamente. Puede tener 2, puede tener 3, 4 centímetros, máximo. Déjame ver. Máximo he visto hasta uno de 6 centímetros, pero eso lo he visto en televisores antiguos. Los modernos se han miniaturizado, ¿ya? Entonces ya tienes una idea de qué más, con qué distancia vamos a trabajar. Vamos a trabajar con distancias muy pequeñitas, porque eso es la realidad, pues así son estos aparatos, ¿no? Si alguna vez encuentras un ejercicio de una separata en alguna academia, donde te digan, determine en un campo eléctrico por ejemplo, te piden la fuerza sobre un objeto, una partícula, que luego vas a ver una partícula y por ahí te ponen una distancia a ver qué te digo, de 7 metros, imposible, pues. O sea, sería una respuesta sí allá, o sea, sí sale una respuesta, pero físicamente sería algo irreal, ¿ya? Porque nadie tiene un televisor de 7 metros, ¿no? Una computadora de 7 metros, de 8 metros. Entonces, esta distancia es muy chiquitita, aquí, ya. Entonces, una vez aclarado ese tema de que vamos a trabajar con distancias muy pequeñitas, sigamos. Ya no te olvides, ¿ah? El campo eléctrico siempre se grafica saliendo de la placa positiva y entrando a la placa negativa. Ya, ahora, si me vas a decir, profesor, ¿qué cosa hay acá en el medio? Acá en el medio, entre las dos plaquitas. Chicos, pueden ser dos cosas, o vacío, o aire, o un material como corcho, cartón, tecnopor y plástico. ¿Por qué? A esos materiales se le llaman dieléctricos, no son conductores, ¿ya? No son conductores. Ya, acá están esos aparatitos llamados condensadores. Miren, tienen diferentes tamaños. Ahora, y eso que no te he puesto de un celular, porque en un celular es más pequeñito que esto. Entonces, ahí está con su centímetro al costado para que más o menos tengas una idea, ¿ya? Pero también hay máximo, yo he visto uno, como te decía, uno más grande que tiene algo de 5 centímetros.
Ya, ahora mira, otra vez te estoy poniendo las placas que hay dentro de estos aparatitos, una placa positiva y una placa negativa. Y de la placa positiva, esta es la positiva, esta rayita va hacia la negativa. Ya, salen y entran hacia la negativa, ¿ya? Entonces siempre está así. Y acá está. Ahora, un detalle, chicos. No siempre, escúchame bien, no siempre en los exámenes, estamos hablando de exámenes de admisión, ¿ah? No siempre va a estar graficado esto de acá, la, la placa positiva y la placa negativa, no siempre van a estar dibujados, ¿ya? A veces solamente están las rayitas nada más, solo las rayitas, estas horizontales. O sea, más o menos así, mira. Así va a estar. Entonces, profe, ¿yo cómo me doy cuenta dónde está la positiva? Ah, porque yo te estoy diciendo que las líneas de campo eléctrico siempre salen de las positivas. Por ejemplo, acá, si yo te dijera, mira, acá están las flechitas, y yo te dijera, ya, acá hay una placa y acá está la otra placa. Ahora quiero que me digan algo. ¿Dónde está la positiva? ¿Arriba o abajo? ¿Dónde estaría la placa positiva? ¿Arriba o Arriba. abajo? Exacto, acá está. Entonces, no siempre el dibujo va a estar así. A veces va a estar así. ¿Ya? Y es importante que sepas la posición de las placas porque luego te voy a poner por aquí esferitas con carga y tú tienes que deducir si lo está atrayendo o lo va a repeler. ¿Ya? Eso lo vas a ver luego. Entonces, digamos por acá. Ya. Entonces, profe, si el campo eléctrico es uniforme, ¿qué cosa voy a hallar yo? Ah, espérate, mira. Que quede claro, por favor, que si te pongo 3 puntos, en esos 3 puntos, y ten en cuenta que esta distancia es bien pequeñita, puede ser de 1 centímetro, 9 milímetros, entonces ya no digas, profe, esta está más cerca la placa A, entonces acá es mayor el campo eléctrico. No, en los 3 puntos, en A, en B y en C, la intensidad de campo eléctrico es igualita, tiene el mismo valor. Entonces te decía, profe, ¿qué voy a hallar entonces si todos los puntos tienen el mismo campo eléctrico? Ah, espérate, mira. ¿Qué pasaría si yo agarro una bolita de tenopor bien chiquitita, que tenga, por ejemplo, 2 milímetros, así pequeñita, y la suelto? ¿Ya? Que no tenga carga, su carga es cero, cero de carga. Y yo te pregunto, ¿qué pasaría si la suelto la bolita? Y este es un espacio vacío que hay entre dos placas, una positiva y una negativa. Ya, ahora te pregunto, ¿qué pasaría? La bolita de tecnopor se va de frente, la bolita de tecnopor se desvía a la derecha, la bolita de tecnopor se desvía a la izquierda. Ya. ¿Qué crees tú que pasaría? Para contestar, te fijas en la carga de la bolita. Si no tiene carga, y acá es positivo y negativo, ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Se va de frente, se desvía a la derecha o se desvía a la izquierda? Piensa, piensa. No tiene carga, no tiene carga. Si no tiene carga, es como si soltara, por ejemplo, una manzana, y esto tiene carga positiva y negativo. Ya, entonces, ¿qué pasaría? Si esto no tiene carga eléctrica, ¿qué va a pasar? Se va de frente, pues. No pasa nada. En cambio, si tú sueltas algo con carga eléctrica, eso es lo que voy a hacer ahorita. Mira, soltamos algo con carga eléctrica, ahí está. Entonces va a ser atraído por esta placa. ¿Por qué? Porque positivo con negativo lo atrae, ¿ya? Y, profe, si suelto una carguita negativa, esta se desvía para acá. Y si suelto una carguita negativa, lo opuesto, pues negativo con negativo lo repele. Y lo que tú vas a hallar es esta fuerza de repulsión, esta de acá. Positivo con positivo, repulsión. Negativo con positivo, atracción. Con cualquiera de los dos puedes hacer el análisis. Entonces, esta fuerza se calcula con esta pequeñita ecuación nada más. Y esto es todo lo que vas a utilizar. Ya, ahora observa. Están los condensadores distintos que te he puesto. Mira, acá estas son unidades que ya hemos utilizado semanas anteriores, milicoblo, microcoblo y nanocoblo. ¿Ya? 10 a la menos 3, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 9. Y para cambiar los centímetros a metros. Una vez más, para terminar esto, que quede bien claro, si pones positivo, lo va a repeler, ¿ya? No te olvides que a veces no están estas plaquitas. Tú debes ya de saber que de las positivas salen y hacia las negativas entran. Y si coloco una carga negativa frente a esta plaquita negativa, lo va a repeler, ¿ya? La repele y se acerca a la positiva, ¿ya?
Entonces, acá están los subíndices, esto ya te lo mostré. Listo, chicos. Mira, dice, una carga de 2 microcoulombs se coloca en un espacio donde hay un campo eléctrico uniforme de 8 por 10 a la menos 4. Y ahí está la carguita en una mesa, ¿ya? Es una mesa que no tiene efectos eléctricos sobre la bolita, no la va a descargar. Y coloco un campo eléctrico así. Entonces, ¿qué va a pasar con la bolita? Se va a ir, mira, de nuevo, pongo el campo eléctrico, ¿ya? ¡Plin! Y se va. Profe, ¿por qué se va? Porque sobre esa bolita va a aparecer una fuerza eléctrica que la va a empujar hacia acá. ¿Y por qué, profe? Porque la bolita tenía carga positiva, ¿te diste cuenta? Y si es positivo, se supone que acá están las cargas positivas, acá están los más y más. Y acá están los menos. Entonces, positivo con positivo lo repele, por lo tanto se va a ir para allá. Y listo. Y como te pide solamente el campo eléctrico, la fuerza eléctrica, perdón, sobre la bolita, aplicas tu fórmula. Esta es la única que vas a usar. Esta de acá. ¿Ya? Entonces multiplicamos, mira, campo 8 por 10 a la 4. La carga, no vayas a colocar signo. Si esto es negativo, bueno, la fuerza iría para el otro lado, no para allá, sino para acá. Entonces, no vayas igualito, no me pongas el signo acá, ya, esto solamente es para hallar la fuerza. Multiplicamos 2 por 8, 16, 10 a la 4, 10 a la menos 6, te sale 10 a la menos 2, y finalmente te sale 0,16 newton de fuerza eléctrica. Esta F de acá, con la que está siendo empujada la bolita, es 0,16 newton. Ya está. Otro ejemplo. Mira, ya. Otro ejemplo. Acá está la bolita, ahora es negativo. Bueno, acá el efecto va a ser hacia acá, mira. Está al revés, ¿ya? No es hacia la derecha, sino es hacia la izquierda. Sino que olvide cambiar la dirección en la animación. Entonces la bolita es negativa. Y si es negativo, y ya sabes que acá están los positivos, en este lado de acá, entonces, ¿qué va a pasar con la carguita? Va a ser atraída para acá, en dirección opuesta, porque positivo con negativo lo atrae. Ahora, otra vez te está pidiendo que calcules la fuerza, ¿ya? El valor de la fuerza eléctrica. Ahí está. Por todo igualito, chicos, estoy repitiendo nada más, mira. Campo, 5 por 10 a la 4. La carga vale 4 por 10 a la menos 6. 4 microcoulomb. Microcoulomb es 10 a la menos 6. Multiplicamos 5 por 4, 20. Y la potencia sería 10 a la menos 2. Simplificamos y nos queda 0,2 newton. ¿Correcto? Ya. Ahora, observa acá. ¿Qué pasaría si tú colocas en el techo? Bueno, el techo es un decir, ¿ya? En la parte superior, en la parte superior de un condensador, en la parte de arriba le pones una tapita y un hilito pequeñito. Y de ese hilito pequeñito sostienes una bolita muy pequeñita de hule o de jeve, una pelotita bien chiquitita que tenga, por ejemplo, 3, 4 milímetros de tamaño, de diámetro. Pero esa bolita pequeñita tiene un peso, ¿ya? Esta esferita de acá tiene un peso de 4 newton. Ahora, si esa esferita tú simplemente la, la colocaras así, mira, en el techo de, bueno, en una mesa, ¿no? Suspendida de una mesa, o del borde de una mesa, y yo te digo, a ver, calcula la tensión de esta cuerda, entonces tú dirías, ah, si yo quiero saber la tensión, profe, usted me enseñó estática, esto tiene un peso y una tensión. El peso es 4 newton, por lo tanto la tensión, bueno, igualito, profe, tensión y el peso son iguales, por lo tanto la tensión es 4 newton. Pero sí, ¿qué sucedería si la misma bolita pequeñita la entre comillas, ¿no? La coloco dentro de un campo eléctrico? Entonces, yo ya te enseñé que existe una atracción o una repulsión según sea el valor de la carga sobre esta pelotita. Por lo tanto, te dicen calcule la tensión de la cuerda. Y acá ya no me vas a decir, profe, ya, pero la tensión de la cuerda es 4 newton. Ya no, ya, observa. Mira, pongo fuerza eléctrica, está, o perdón, el peso de la bolita, acá dice 4 newton, la esferita pesa 4 newton. Esa fuerza es la tensión de la cuerda, que justamente es lo que te preguntan. Y ahora debo poner la fuerza eléctrica. Ahora te pregunto yo, si la carga es positiva,
Repito, si la carga acá dice que es positiva, esto no tiene signo, por lo tanto, se sobreentiende que esto es más. Y acá está la placa positiva, entonces la bolita va a ser atraída o repelida. Repito, si la placa positiva está acá y acá está la carguita positiva, la bolita, la carguita va a ser atraída o repelida. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Repelida. Excelente. Y si va a ser repelida, ¿hacia dónde debería dibujar la flechita de fuerza eléctrica? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Perfecto, hacia abajo. Y acá le pongo fuerza eléctrica. Y eso es todo. Entonces, si te piden calcular la tensión, ya pues digo, como estas dos van en dirección opuesta, la tensión sería igual a la fuerza eléctrica más el peso, que es 4 newton, ¿no? Esto de acá vale 4. Entonces, tú solamente tienes que hallar la fuerza eléctrica, pero eso ya te expliqué que fuerza eléctrica es igual al campo multiplicado por el valor de la carga. El campo eléctrico está acá, 80. Pero, profe, ¿qué cosa significa esa K? No me vayas a decir, ya, profe, esa K es la constante de la fórmula. No, esta K no es constante porque es minúscula. Esa K significa 10 al cubo, 80.000 newton por coulomb. Por lo tanto, acá pones 80 por 10 al cubo. Y lo multiplicas por el valor absoluto de la carga, que es 50 microcoulomb. Ya sabes que el microcoulomb es 10 a la menos 6. Listo, multiplicamos 8 por 5. Bueno, esto ya es tu matemática, ¿no? 8 por 5, 40. ¿Ya? ¿Y cuántos ceros pongo? Acá es 3, 4 ceros, 5 ceros y pones 5 por 10 a la menos 6. 5 con 1, 6. Con este 6, pin, 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 se va todo. Y me salió 4 newton. Esto es la fuerza eléctrica que pones acá. 4 más 4 del peso de la bolita, que es dato acá. Respuesta, 8 newton. Listo, se acabó. Ahora, para terminar, chicos, una sola pregunta y cerramos. Siempre la fuerza eléctrica va a apuntar, ahí voy a dibujarlo, ¿ya? Ya, ahí está, mira, fuerza eléctrica, ahí está, 4 newton y total sale 8 newton. Ya, mi pregunta para finalizar es, ¿siempre la fuerza eléctrica va a apuntar hacia abajo? Repito, ¿siempre la fuerza eléctrica va a apuntar hacia abajo? ¿Sí o no? Nada más dime. Esta F verde que he dibujado acá, ¿siempre tiene que dibujarse hacia abajo? No, Excelente. No, pues, porque si la carga fuera negativa, la flechita verde iría hacia arriba.